En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que se haga la luz, y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche, y ese fue el primer día. Dios dijo también que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Y Dios hizo un firmamento, separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer, y ese fue el segundo día. Y Dios dijo también que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme. Al suelo Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo: que se produzca en la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas. Y así hizo la tierra. Produjo vegetación, plantas que dan semilla de su especie y árboles que dan frutos. Y Dios vio que era bueno. Génesis, la creación. Entre 1946 y 1956 aparecieron en 11 cuevas de la zona arqueológica de Qumran, en el desierto de Judea, cerca de 1000 manuscritos. Resultaron ser los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo, con una antigüedad de más de 2000 años. Y como muchas veces suele ocurrir, fueron hallados gracias a la casualidad. En 1946, un pastor beduino buscaba una cabra que se había extraviado en una cueva. Lo que encontró fueron unas vasijas con rollos dentro. Los arqueólogos se pusieron manos a la obra y localizaron otras 10 cuevas más. Toda una biblioteca que llevaba escondida más de 20 siglos. Sin embargo, y a pesar de las continuas búsquedas que se han realizado en la zona del Mar Muerto, desde entonces no han vuelto a aparecer ningún otro rollo más. Se los denomina rollos porque esa era la forma en que aparecieron: materiales enrollados, atados y metidos dentro de vasijas, que funcionaban como rudimentarias pero eficientes cajas de conservación. Antiguamente, los rollos también formaban parte de la escritura en arcilla. Algunos de los rollos estaban protegidos con telas de lino, que también son motivo de estudios para poder llegar a entender quiénes escribieron los manuscritos y por qué los dejaron allí. La gran mayoría de estos manuscritos fueron escritos sobre piel y un 20% en papiro. Entre todos ellos destaca un rollo escrito en una plancha de cobre, que fue hallada partida en dos. Está escrita en hebreo tardío, de finales del siglo I, y es un tesoro no solo por su rareza, sino también por los temas de los que trata, ya que habla de lugares donde se encuentran tesoros escondidos. Como si de un mapa del tesoro se tratase, los investigadores llevan décadas intentando descifrar a qué lugares se refieren, pero aún no han dado con ninguno de ellos. El resto de manuscritos abordan temas bíblicos y tienen una gran relevancia para los investigadores del antiguo judaísmo y de textos bíblicos. También se encontraron versiones de libros de la Biblia en hebreo y en arameo, y varios libros apócrifos. Son rollos, documentos encontrados en lo que
que se llama la Cisjordania y cerca del Mar Muerto, que desde el año 217 de nuestra era se han estado descubriendo por esa zona. Son documentos que se encontraban o bien perdidos o no se sabía ni que existían, pero los más conocidos son los que se encontraron en las cuevas situadas en Qumran entre los años 1946 y 1956. Han sido un total de unos 1000 documentos los que han sido descubiertos. En todos ellos se trata el tema naturalmente de Jesús, pero también son textos anteriores a este, como por ejemplo el primer libro de Tanaj para los judíos o el Antiguo Testamento para cristianos, entre otros. Hay también textos que no tienen prácticamente nada que ver con la espiritualidad, pero son de gran importancia arqueológica. De todas formas, se siguen descubriendo algunos textos, como ocurrió hace algunos años con el denominado Evangelio de Judas Iscariote. Pero, ¿qué son los evangelios apócrifos? Son los escritos que no están reconocidos como libros o textos sagrados. Hay textos pertenecientes a antes de Jesucristo y que eran conocidos por el pueblo judío, como el libro de Enoc, pero que no es un libro reconocido actualmente como sagrado. Y en referencia al cristianismo, el ejemplo anterior también sirve, pero podemos decir que surgieron escritos en torno a la figura de Jesús. Estos escritos llevan como autor a una figura o persona conocida, pero no por ello es el autor de este escrito. Son llamados apócrifos porque no forman parte, por diversos motivos, de las Biblias de ninguna de las iglesias cristianas o hebraicas, aunque no de todas. Tenemos el ejemplo del libro de Enoc, que curiosamente es canónico para una rama del cristianismo ortodoxo y también para una rama de los judíos en Etiopía. Pero no solo tratan de la Biblia, también hablan de astronomía, calendarios, temas escatológicos, disertaciones mágicas, etc. Son, por tanto, un material importantísimo para conocer las costumbres y pensamientos de esa sociedad en los orígenes del cristianismo. No todos los manuscritos se conservan en el mismo lugar. 8 se atesoran en el santuario del Libro de Jerusalén. Otros los tiene la autoridad arqueológica de Israel. Por desgracia, otra parte fue troceada y vendida a lugares tan distantes como California, París o Jordania. La historia del cristianismo y el relato bíblico ha sido motivo de discusión durante cientos de años. La Iglesia defiende la actual Biblia como el libro esencial del catolicismo, pero existen otros documentos, como el famoso Evangelio de Judas, que contradice esta versión oficial de los hechos y pone en el punto de mira la velocidad histórica de lo relatado y confirmado. El Evangelio de Judas fue rechazado y vetado junto con otros tantos en el Concilio de Nicea. Los autores de los evangelios apócrifos intentaron llenar con sus historias los huecos que dejaban los 4 evangelios aceptados por la Iglesia. Por ejemplo, es en los libros apócrifos donde se dice que los magos de Oriente eran reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. En ningún evangelio canónico cristiano aparecen los nombres de los 3 reyes magos. En ninguno. En cambio, sí aparecen esos nombres en un apócrifo. El Evangelio Armenio de la Infancia. Evangelio Armenio de la Infancia. Estos nombres aparecen en el capítulo 5, párrafo 10. Curioso, ¿no? Hay costumbres cristianas que no están en los textos canónicos, pero sí son utilizadas. Y en el judaísmo lo mismo. Por ejemplo, el calendario hebreo fue escrito por Enoc, y se estuvo utilizando durante muchos siglos. Uno de los episodios que más llama la atención en la pasión de Jesús solo aparece en el Evangelio de Juan, la lanzada de un soldado romano al costado de Jesús para hacer que su muerte acaeciera de manera segura. En este texto, el soldado es un personaje anónimo, pero en el Evangelio de Nicodemo y en una presunta carta de Pilato a Herodes nos revelan su nombre, Longino, y su cargo, centurión. ¿Qué diferencia existe entonces entre los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos? La diferencia es que los canónicos son considerados como textos sagrados
ya que según se cree han sido escritos por la intersección divina, en cambio los apócrifos no. En la cultura cristiana están los evangelios apócrifos, a los que se indica que, al igual que los otros, cuentan la vida de Jesús, pero de manera muy adornada, con milagros algo demasiado fantásticos. En cambio, los canónicos son más sobrios, tienen una base de predicación apostólica. Algunos de los evangelios apócrifos surgieron en comunidades gnósticas, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, y contienen palabras ocultas al entendimiento de la mayoría, quizás con la finalidad de dar apoyo a sus doctrinas cuando éstas no estaban en total acuerdo con los materiales canónicos incluidos hoy en la Sagrada Escritura. Estos mensajes ocultos entre los discursos atribuidos a Jesús estaban reservados a los iniciados en esas comunidades. El gnosticismo es considerado como una herejía en la Biblia. Existe todo un libro en el Nuevo Testamento que se escribió para refutar esta herejía. Se trata de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Esta herejía prometía a la gente tal unidad con Dios, que prácticamente llegaban a la perfección espiritual. En la vida mesopotámica hay distintas culturas, sumerios, acadios, neosumerios, babilónicos, etc. Cada una pone su granito de arena en el concepto tanto de divinidad como en el concepto del hombre. La religión sumeria no permanece estanca a lo largo de los años, sino que va recibiendo influencias de los distintos pueblos a lo largo de su historia. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando fueron descubiertas en el actual Irak unas extraordinarias tablillas de arcilla al encontrar los arqueólogos la antigua capital asiria, Nínive, donde en las ruinas del palacio de Asurbanipal hallaron una biblioteca con más de 25.000 tablillas de arcilla, que pasarían a la historia como las tablas sumerias. La historia sumeria cuenta que existió un planeta llamado Nibiru, que tenía una órbita elíptica similar a la de un cometa que tardaba 3.600 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Pero, ¿qué son en realidad las tablas sumerias? Estas tablas sumerias, la historia escrita, es la historia escrita de la que se ha considerado por el mundo arqueológico, yo tengo mis dudas, como la primera civilización organizada humana. En la segunda mitad del siglo XIX va a nacer para la historia la hasta entonces desconocida civilización sumeria. Gracias al descubrimiento de unas tablillas escritas en una lengua no conocida en el sur de Mesopotamia, dichas tablillas fueron halladas en 1869 por el investigador británico Jules Soper. La primera gran civilización de la historia se extendería a lo largo de unos 3 milenios, desde la aparición de las primeras ciudades en el 5000 a.C. hasta el 2000 a.C. aproximadamente. Pero, entonces, ¿qué relación tienen con los rollos del Mar Muerto? La relación la tienen no directamente sobre los evangelios apócrifos, sino más bien con los otros textos apócrifos, los que tratan desde la creación del universo y la vida. Y es que van de la mano, la manera de la creación, el gran diluvio, hay muchas historias comunes. Pero ¿sabéis quién creo que es el culpable de todo esto? Abraham. Sí, el patriarca Abraham, de donde nace el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo elegido. Las tablillas encontradas cuentan nada más y nada menos que una historia muy curiosa. Para ser más precisos, la historia de la humanidad. Narra el relato de la creación, Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio universal, la Torre de Babel. Todo ello contado a través de un punto de vista no tan bíblico, ya que la Biblia y el cristianismo no aparecieron hasta miles de años después. Por increíble que parezca, los sumerios tenían una gran precisión y conocimientos acerca de nuestro sistema solar y todos los elementos que lo componen. Incluso conocían la existencia de la hora planetoide Plutón, mucho antes de que la sociedad moderna lo descubriera. Plutón fue descubierto a principios del siglo XX. Los sumerios creían en sus dioses, los Anunnakis. Los Anunnaki decidieron mejorar genéticamente a un espécimen que ya era nativo del planeta, el mono.
Esto explica la teoría del eslabón perdido y el increíble e inexplicable salto genético que experimenta la evolución del ser humano. Una vez creados los humanos, empezaron a trabajar en la extracción de oro para ellos. Mucho más adelante, los humanos se reproducen y se sublevan ante los Anunnaki, lo que provoca la purga del planeta o el conocido diluvio universal.